Pues resulta que parte de los documentos que fueron desclasificados de la CIA y que tienen que ver con esto del proyecto Stargate o Puerta Estelar, nos llamó mucho la atención, pues que resulta que vieron algo relacionado con la Federación Galáctica, Master Len, Master Richard, pero lo interesante antes de darles esa información es cómo funcionaba esto de los remote viewers, ¿no? O los observadores remotos. ¿Cómo funcionaba eso? ¿De qué trataba? A ver. Bueno, eso tiene que ver con el proyecto Stargate, ya hemos hablado sobre esto, un proyecto en el que también hemos mencionado que estaba Jacobo Greenberg y que trata sobre que es posible ver de manera no local en distintas partes, en otros lugares, por medio de un enfoque especial que se venía investigando ya desde ese tiempo. Muy parecido a la visión extraocular. Muy parecido a la visión extraocular, pero aquí lo interesante es que todo eso que les vamos a compartir viene de un documento desclasificado, CA-RDP 96-0078 9R003800-2001-8. Y este documento muestra... Apúntenlo para que no se les vaya a olvidar. Y este documento muestra el experimento que hizo específicamente un militar para localizar, pues ahora sí que una zona particular. Sí. ¿Cómo funcionaba esto, Master Len? A ver. Pues mira, la visión remota es para que los que nos están escuchando se imaginen lo complicado que es, que puede llegar a ser, ¿no? Aunque muchos piensan que a lo mejor no es tan real, pero platiquémoslo y ya cada quien decida, ¿no? Simplemente se le dan las coordenadas a una persona de un lugar que en este caso tiene la capacidad de la visión remota. Y que en este caso eran militares. Que son militares, se les daban a militares que sabían que tenían esta capacidad de que con darles unas coordenadas, incluso a veces se les daban en un sobre cerrado que ellos abrían, veían las coordenadas de un lugar en específico en el planeta Tierra. O a veces en otros planetas, pero bueno, digamos el más básico era como en el planeta, y ellos sin estar ahí, ellos estando en un lugar cerrado, tranquilo, como en una posición, podríamos decir a lo mejor hasta de meditación, él empezaba a trabajar y empezaba a ver qué había en esas coordenadas. Exacto. Y no hay un proceso de racionamiento, sino simplemente pareciera, si queremos asemejarlo a algo, como una canalización. ¿Sí? Porque ni siquiera es como que ellos tienen que explicar, simplemente tienen que escribir o describir lo que ven, ¿no? Ajá. Lo que ven. Sí. Y es algo muy interesante, porque ellos prácticamente no saben absolutamente nada de lo que les están diciendo. Exacto. Y esos experimentos pueden ser desde búsqueda de a lo mejor un enemigo, ¿no? ¿Dónde estaba ubicado algún enemigo de Estados Unidos? Un espía. ¿No? Un espía. ¿Dónde estaba a lo mejor un aliado? ¿Dónde estaba un avión? ¿Dónde estaba una base militar secreta? Exacto. ¿Qué hay ahí detrás de esa montaña? No sabía nada. Ajá. O sea, simplemente ellos les daban coordenadas y veían qué tanto funcionaba o qué daba de información esta persona, ¿no? Este remote viewer. Y lo raro de esto es que pues el proyecto como tal era clasificado, no era público, y aparte duró pues, casi 2 décadas, ¿no? O sea, 20 años en un proyecto que después se dijo que no sirvió para nada y que no sé qué. Eso dicen oficialmente, pero está extraño que pues durara tanto tiempo y le dieran tanta importancia a estas sesiones de visión remota, ¿no? Claro, y es obvio que también muchas fuentes no van a encontrar que está verificado, que hay documentos oficiales, porque pues obviamente no se quiere que se sepa que estas cosas han funcionado, y además de todo son experimentos muy antiguos, no es que sean algo nuevo, sino que ya el fenómeno de la canalización viene de muchas ideologías y de muchas escuelas o corrientes, pero bueno, en este caso en particular se logró que esta persona, que este militar, localizara en una región del lago Titicaca, de una región andina, una especie de base por medio de ciertas coordenadas. Sí, simplemente le dieron las coordenadas, y lo interesante de esto es que el militar que hizo que fue parte del experimento y de ese documento en específico, pues no era una persona que tuviera en su mente esa información, porque tampoco sabía que iba a ser el lago Titicaca, solamente le habían dado... No tenía idea que iba a haber. Exacto, solamente le habían dado las coordenadas, y esto es porque si la persona que va a hacer la visión remota tiene ciertos datos, no va a funcionar. La idea es que entre menos sepa qué es lo que está buscando, qué es lo que está viendo, es mejor la información que va a dar. Entonces lo interesante aquí es que pues simplemente le dieron las coordenadas, que después se supo que eran exactamente en el lago Titicaca, ese lago maravilloso que está en ese punto intermedio, ¿no? Entre Perú y Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante es lo que este señor describió o las imágenes que vinieron a su cabeza, y algo muy importante es que algunos conceptos que por ejemplo él le llegaron a su mente se manejan como AO.
Y eso AO significa Analytic Overview, que significa precisamente que ya es como la parte racional tratando de entender lo que está observando, ¿no? Y dentro de esa categoría de AO, este militar pues también puso Galactic Federation, ¿no? O sea, Federación Galáctica, y esto ya está muy loco, Masterlin. Sí, claro, porque empieza a ya mezclar algo que a lo mejor nadie imaginaba, ¿no? Imagínense de repente empezar a hablar de la Federación Galáctica en el lago Titicaca. Estamos hablando, y esto que quede muy claro, estamos hablando de un militar. Sí, y el año 1989 fue. En el año de 1989. Y tú podrías dejar este dato como, bueno, pues a lo mejor no tiene nada de relevante, ¿no? O qué Se le interesante. ocurrió, qué interesante, pero Ah. si empiezas a hacer conexiones con algunos relatos de teosofía, por decir, O libros. o libros de teosofía, ¿no? Como podremos poner ejemplos de Madame Blavatsky. Sí. Hasta visiones chamánicas. Visiones Visiones chamánicos. chamánicas. También inclusive el libro del secreto de los Andes. El secreto de los Andes que estábamos apenas viendo. Todo esto, si lo dejas así como en simple, como estamos platicando, pues pareciera que no te lleva a nada. Pero si ya lo empiezas a ver con estos libros que estamos platicando, pues entonces ya te empieza a hablar de información que no solamente esta persona que hizo la visión remota los vio, sino que ya existen personas en la antigüedad que escribían acerca de esto Así es. y que no Exacto. hicieron una visión remota. Hicieron a lo mejor una investigación de otro tipo, pero O llegaron canalización, a la o ahí sí. canalización, Sí, pero llegaron al mismo resultado. sí. Entonces ya empiezan a hablar de datos que empiezan a coincidir y creo que es la parte importante de lo que estamos platicando. Cómo podría quedarse, si nada más lo dejamos aislado, podría quedarse como, bueno, ok, coincidió. Pero si ya lo empezamos a mezclar con todos estos libros, con la teosofía, con todo, nos vamos a dar cuenta que está dando datos que coinciden con otros grupos que no tienen absolutamente nada que ver ni en tiempo ni en espacio. ¿Qué Totalmente. tal? No, sí sonó contundente. Sí, sí, sí. Sí. Y además de todo, que también no es que sean muy pocos los experimentos que se han hecho, sino que han sido muchas personas las que han logrado este tipo de visión o este tipo de localización, por decirlo así, pero muchos no se atreven, obviamente, a hablarlo, ¿no? Muchos no aceptan, a pesar de que se les ha pedido de hacerles entrevista y todo, no aceptan comentar estas cosas precisamente porque tocan un tema muy crucial, que es la existencia de otros planos, del plano etérico, como también se le ha mencionado, Sí. pero sobre todo su comprobación a nivel de experiencia de muchas personas en muchas culturas. Sí, y lo interesante aquí es que, pues te guste o no, estés de acuerdo o no, creas o no en la Federación Galáctica, la Hermandad de los Siete Rayos y todo eso, lo que es un hecho, y es de lo que trata este video, es que la CIA, el proyecto Stargate en particular, pues sí tiene exactamente esas palabras y ese dato en el lago Titicaca. Y las implicaciones de eso son impresionantes, porque la primera pregunta es, ¿para qué o por qué se le hubiera ocurrido a un general o a alguien del ejército de Estados Unidos pues andarse preguntando qué había en el lago Titicaca, como para qué, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es esto que comenta Master Len, que es ¿por qué coincide que este cuate estuvo, bueno, que hizo la visión remota y que vio una pirámide, vio unos corredores, vio 7 seres que estaban ahí con él y que además Era sentía un entorno como blanquecino. como de piedra, ¿cómo dice? Caliza blanca. Sí, o cuarzo blanco también, como que- selenita y- podría haber sido. Y te acuerdas que inclusive llegó a decir en el AO, en el Analytic Overview, llegó a decir también Egipto, ¿no? Ujú. Como si fuera algo parecido. Sí. Y esto nos recuerda, pues, lo que hemos hablado de los lemurianos, los atlantes, y es como si eso que pareciera tanta ficción, pues ahora estemos viendo que es algo real y que inclusive, pues, la misma CIA estuvo o está interesada en esos temas, ¿no? Claro, y conecta temas que están como que a lo mejor no tan conocidos, pero que poco a poco van saliendo a la luz. Algo muy interesante de todo esto es que cuando empezamos a hacer conexiones, ejemplo, con algo que hemos estado viendo, de estas sincronicidades que se van dando, ¿no? Y conectamos lo que estamos platicando en la ilusión remota, con ejemplo, hemos estado viendo libros de Rubén Iwaki, Sí. Que le mandamos que saludos. le mandamos saludos, y él también habla mucho acerca de Lemuria y de cómo existe un lugar subterráneo, justamente más o menos por esa zona, ¿no? Donde pues ahí están trabajando los lemurianos, Sí. y pareciera coincidir, obviamente con otras palabras diferentes tal vez, pero que sí existe por ahí a lo mejor una federación galáctica y que por algo está en esa zona, ¿no? Sí, sí, y lo interesante aquí, Master Rich, es que no está describiendo este documento un lugar físico, sino que el cuate que hizo el remote viewer, ese militar, lo que estaba viendo lo describía como un lugar etérico. Etérico. Energético, ¿no? Sí, así es. Era una visión como no parecían piedras,
no parecía algo Físico, digamos. algo físico o algo de este mundo como tal. Y esto también nos lleva a pensar que no hubiese sido raro que en algún momento otros chamanes u otros viewers, por decirlo así, de otras culturas en otros tiempos, hayan tenido estas visiones y de algún modo las pirámides sean una representación de eso en el plano físico. Digo, es como una idea Claro. de que se haya intentado representar de alguna manera estos planos etéricos a través de muchas construcciones o incluso de muchos templos. Es una hipótesis, pero también pues descarta bastante eso de que las pirámides son tumbas, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, esto conecta también con la idea de una pues red energética planetaria donde estas pirámides alrededor del planeta pues estarían conectadas, ¿no? Y de nuevo, pues vamos a este tipo de documentos e información que entra más en el mundo esotérico, pero llama la atención de nuevo que la CIA y el Stargate sí estaban interesados en esas cosas y además estamos hablando del año 1989. Entonces se pregunta uno, pues, ¿qué más cosas vieron? ¿Qué más cosas están prohibidas? Y de qué cosas, pues, no tenemos ni idea, ¿no? Claro, y que sería interesante que muchos documentos siguieran desclasificándose para ir entendiendo cada vez más esto. Sí. Porque es cierto que el Stargate se desclasifica, ¿no? Me parece que fue por una orden por ahí presidencial que estábamos platicando. De hace años. De hace años, pero pues todavía existe muchísima documentación que sigue ahí y que es interesante como darle un seguimiento para ir entendiendo y conectando cosas que a lo mejor ahora, ejemplo, vemos como míticas o mitos o historias que pues ahí están, pero que nadie toma en cuenta. Y si las tomas ya como parte de que también un grupo como la CIA lo estuvo investigando, a lo mejor le puedes dar más peso para comenzar a investigar qué está pasando, por qué coincide esta información, ¿no? Sí. ¿Por qué lo investigan? ¿No? Que ¿Y yo por creo qué que lo sería investigan? como la pregunta del millón. Sí. El por qué la CIA, una institución gubernamental tan famosa ya y que también se le dedica mucho presupuesto, invierte tan fuertes cantidades de dinero para este tipo de experimentos. Sí, y además y fue gracias a esta desclasificación que se supo pues que Jacobo Greenberg era parte de esas investigaciones. Estos documentos no aseguran que Jacobo Greenberg trabajara con ellos, pero sí demuestran que para el Stargate sí era de interés lo que estudiaba Jacobo Greenberg y no podemos negar pues esta relación entre el remote viewing o la visión remota y la visión extraocular que Jacobo Greenberg implementaba con los niños, ¿no? Claro. Claro. Y a lo mejor también empezar a ver de una manera diferente la visión remota. Ya no como algo, porque si tú ahorita cualquiera de nuestros seguidores se mete al chat GPT y empieza a buscar algo sobre visión remota, pues obviamente lo que le van a decir es que es algo que no está está comprobado. comprobado, que a lo mejor la persona que hizo esta visión remota ya tenía datos anteriores que provocaron que a lo mejor lo que escribió ya fuera inducido de alguna manera. Pero si lo vemos y si entendemos cada uno de los casos que se dieron en este proyecto Stargate, nos vamos a dar cuenta que uno, eran militares. O sea, difícilmente era de que, bueno, ¿y qué pasó si en la mañana me pongo a leer a Madame Es Blavatsky? que estuve Puede que se diera, leyendo a Saint Germain un puede que rato, se diera, ajá, pero sí. no era como, yo creo que es para tan común, ¿no? No. Ahora, segundo, si les daban información que ellos pues, prácticamente solamente tenían un acceso a coordenadas. Entonces, no era muy difícil que obtuvieran otro tipo de información que pudo influirlos, aunque Claro. el chat GPT diga lo contrario. Sí, no. Sí. Pero es como que es algo complicado y que a lo mejor si ya lo vemos como algo más serio, se podría investigar a fondo y se podría ver qué pasa en esos seres humanos que tienen la capacidad de tener esta visión remota. Claro. Y cómo los seres humanos, a lo mejor todos podemos tener visión remota. No, todos tenemos la capacidad. Claro, Sí. pero si él lo empieza a tomar más serio, ya puede investigarse como algo más profundo, ¿no? Claro. Es que yo creo que de hecho, y no me dejarán mentir, seguramente muchas de las personas que están viendo este video ya han tenido una experiencia que se puede llamar de visión remota, en donde quizás tuvieron una visión o un sueño de algún lugar o de algo en cierto sitio y después lo conocen. Después Sí. llegan a este sitio y dicen, yo ya había soñado esto o yo ya había estado aquí. Pero Sí. estamos hablando de algo que es intencionalmente producido, intencionalmente provocado. Sí, coincido. Y obviamente todo esto es parte de pues la desinformación y el hecho de querer ver como algo fantasioso, pues todo esto que tiene que ver con estas realidades. Por ese motivo también, inclusive imagínense, Masters, que hay personas que, por ejemplo, piensan que la idea del multiverso es una invención de Marvel y no es una invención de la física cuántica, ¿no? O de la física hiperdimensional. Entonces, ahí se ve también cómo, pues siempre se trata de ridiculizar este tipo de temas
de una manera muy hipócrita, porque pues estamos viendo que en los mismos documentos desclasificados pues está apareciendo. En primera, pues son documentos que están mostrando que había este interés de la visión remota, ¿no? Después estamos viendo que aparece esa palabra como Galactic Federation AO, ¿no? Y pues todo lo que abre estas implicaciones, ¿no? Sí, también es raro encontrar ahí pues a los detractores que van a siempre a decir que tiene que ver con un fenómeno del inconsciente colectivo que está tratando de embonar ciertas cosas de la imaginación a figuras ya establecidas, ¿no? Como la Hermandad Galáctica, como Lemuria, como Atlántida, o como otras cosas que ya están en ciertas narrativas y querer embonarlo a fuerza con eso, ¿no? Claro, es como si le dan las coordenadas a alguien de, no sé, de Noruega y diga que ve a Santa Claus y unos venados, lo cual también nunca ha pasado, ¿no? Es muy raro, ¿no? Con esto no queremos decir que no pueda haber también una forma de acceder a el inconsciente colectivo, a la información que existe ahí, digamos que en ese campo psíquico, pero en el caso específico del Stargate, pues sí eran precisamente objetivos bien planeados, ¿no? Y además, no nada más pasó esto, si les interesa y vemos que les gustan estos temas, pues podemos también presentarles cuando fueron inclusive sesiones de visiones remotas al planeta Marte, que es lo que vieron millones de años atrás ahí. También se intentó inclusive espiar naves no humanas tripuladas, un montón de cosas, pero todo esto es 100% documentado con los papeles, ¿no? No estamos aquí inventando cosas ni diciéndote datos extraños, son hechos y los hechos pues no podemos negarlos, ¿no? Y como decía Masterland, si tú le preguntas al chat GPT, va a buscar por todos los medios posibles bajarlo y aterrizarlo a algo que lo va a hacer parecer como falso, ¿no? Sí, como que no, eso ni te preocupes de eso es pura mentira, ¿no? Pura mentira, Sí. como que si hubiera como ahí un pequeño como Sesgo, bloqueo, ¿no? Sí, un sesgo. para que no investigues esto. Y si te interesa este tema, te vas a dar cuenta que vas a encontrar temas como muy locochones, escabrosos, ¿no? Que a lo mejor ni te imaginarías, ¿no? De estas personas que tenían esta capacidad, que además incluso llegaron hubo casos que cuentan ahí, que hemos visto en internet, donde personas hasta les daban dinero porque localizaran algo. Sí. Nada más les daban las coordenadas y lo lograban. O sea, Sí. era algo impresionante, ¿no? Sí. O sea, como a lo mejor yo quería buscar a mi enemigo, ¿no? Y decía, oye, pues ni siquiera te voy a decir, obviamente, pero simplemente te voy a decir, oye, necesito que me investigues qué hay aquí en estas coordenadas o esta persona o el número. Incluso se habla de que les daban nada más el número de seguridad social. Sí, de la una persona. Así es. Sí. Uh-huh. Y sabían perfectamente dónde estaban localizados. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que puede quedarse, como lo dice el chat GPT, como, pues fíjate que es algo inventado, o es el inconsciente colectivo, o lo que sea, pero si te das cuenta, los casos son muy interesantes y si se investigan profundamente, pues nos va a llevar hacia algo, yo creo, real. Sí. Ahorita que acabas de decir eso, me surge también la pregunta de por qué inclusive en las dependencias policíacas norteamericanas hay videntes que los utilizan, psíquicos, los utilizan para justo hacer eso, para localizar personas o lugares, y aunque no es exactamente lo mismo, pues está bastante conectado, ¿no? Sí, claro. Les dan algún objeto de una persona desaparecida, una llave, un suéter o cualquier cosa, y la persona hace un ejercicio de canalización o de visión y localizan lugares y donde están estas personas, ¿no? Claro. Y lo raro de esto, lo interesante es que pues el mismo FBI, varias instancias gubernamentales en Estados Unidos pues sí reconocen y aceptan que sí llegan a utilizar psíquicos para encontrar personas desaparecidas o explicar homicidios, y está muy raro que de manera oficial pues digan que todo esto son solamente patrañas y fantasías, ¿no? De hecho, me hicieron acordar, nada más que no me acuerdo el nombre de la planta, pero ahí sí nos acordamos, ahí a lo mejor lo ponemos, pero existe una planta de poder, bueno, no de poder, sino una planta visionaria. Una planta visionaria que es utilizada por las culturas andinas para eso, para encontrar objetos perdidos. Sí. ¿No? Sí, si alguien no sabe dónde está su objeto, utiliza. ¿Y qué quiere decir? Obviamente muchos van a decir que la planta es la que produce eso, sí, de alguna forma, pero también quiere decir que dentro de nosotros tenemos esa capacidad totalmente para buscar algo sin estar físicamente ahí, ¿no? Exacto. Pues es así como, perdí mis llaves. Sí, plantita y saben dónde están las llaves, de verdad. Pero no cualquier persona, Eso Sí, lo hace el chamán, lo hace el curandero. Si no crean que, perdí las llaves, que me digan cuál, y pues no, así no va a funcionar. Sí, claro.
Pero- además es algo importante, o sea, es ceremonial, ¿no? Sí, sí. No creen que en su Sí, casa es, se van a es sentar. todo un protocolo, ¿no? Y un día que se te habían perdido unas llaves, ¿no? Dijiste que te habló el profetizo, ¿no? Y te Sí, dijo algo, lo ¿no? que pasa es que el profetizo estaba teniendo una visión Remota, remotísima. remotísima, y entonces se acercó conmigo y me dijo, oye, fíjate que Una profecía. que hay una profecía por ahí que está muy poderosa, que estoy sintiendo, en esta visión remotísima que me metí. Pues yo quiero decirles y compartirles que existe un canal que los va a llevar hacia muy otros diferente. ¿Cuál universos. canal será? diferente. ¿Qué canal Sí. será ese? Sí. No, además muy variada la Sí, profecía. es sí. que la profecía está muy variada. Sí, Últimamente creo que le dan de la mismo proveedor. De la misma cepa. La cepa. Entonces, ¿qué? Suscríbanse Suscríbase al al canal, canal, que le dé like a la campanita, compartan el compartan los video, videos, coméntenlo. Que se metan a los chats Sí, de los y- estrenos. y les va a llegar unas coordenadas. Ah, sí, para que hagan visión remota. Sí, para Sí. que lo intenten, a ver, Sí. que nos cuenten y nos pongan en los comentarios cómo les fue. Pues sí.